la fibra miocárdica se encuentra relajada, se encuentra isoeléctrica, sin cambios en las cargas, tanto intra como extracelulares, se realiza el proceso de despolarización y retorna o regresa a su estado basal. ¿Okay? Para eso van a pasar 5 fases. ¿Sí? Estas fases van a comenzar de la fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que ocurre en la fase 0? Debemos tomar en cuenta una cosa. Nosotros, cuando hablamos de la célula miocárdica, hablamos de una célula, primero, que está en estado de reposo. Vamos a ver más adelante que las cargas normalmente transmembrana son positivas extracelulares y negativas intracelulares. Cuando se da el proceso de despolarización o inicia este proceso de despolarización, las cargas se invierten, las positivas se empiezan a introducir y las negativas se empiezan a salir. Entonces, en la fase 0, lo que nosotros encontramos es el estímulo eléctrico para que se dé este cambio de polaridad, este cambio de carga transmembrana. Se inicia o se empieza a evidenciar la despolarización rápida. Ahora, esta despolarización rápida tiene también componentes moleculares que tienen que ver con la presencia de algunos iones. Acá vamos a encontrar la importancia del ion sodio, del ion potasio y del magnesio. ¿Okay? Entonces, en la fase 0 voy a encontrar una apertura. Los canales de calcio comienzan a abrirse y empiezan a permitir el pase de esto, siempre dependiendo del voltaje. No voy a poder abrir esos canales si es que yo no recibo, o bueno, el corazón no recibe el estímulo eléctrico. Recibe el estímulo eléctrico, empieza el cambio de cargas transmembrana y se abren los canales de sodio. Esto hace que la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula disminuya de menos 80 a más 25 milivoltios. ¿Qué significa esa situación? Que la célula en reposo se va a encontrar normalmente a menos 80 milivoltios en carga. Y cuando se despolariza, llega hasta los 35. En total, si sumamos todo el recorrido en carga eléctrica que necesita la membrana miocárdica, nos vamos a dar cuenta que un promedio de 110 a 115 milivoltios para que llegue al máximo de despolarización. Es lo que se necesita. ¿Ok? A terminar la fase 0, que es la despolarización rápida, ¿verdad? Con la apertura de la cadena de sodio, y empieza la fase 1. Este solo tramo, el hecho de la fase 0, representa todo el proceso de despolarización. Para ese momento, el estímulo del corazón, el estímulo de la célula miocárdica, ha hecho que se comience la contracción del ventrículo y se lleve a cabo la sístole del ventrículo. A partir de la fase 1, empezamos con el proceso de relajación o diástole. Entonces, la fase 1 representa la repolarización transitoria. Estamos iniciando el retorno de las cargas que se han invertido a sus ubicaciones originales. Las que eran positivas y que han entrado al interior de la célula miocárdica están empezando a salir. Y las negativas que salieron están empezando a entrar. Acá, en la fase 1, ocurre un evento inicial electrolítico, que es la salida de potasio por canales también que son dependientes de voltaje, ¿ya? Las cuales también van acompañadas no solamente de eso, sino también de la salida de cloro. Pero esto por un intercambiador, una bomba intercambiadora, que es cloro-calcio. Esto permite que la diferencia potencial dentro y fuera de la célula se anule, o sea, llegue a cero, llegue al voltaje cero. ¿Ok? El inicio de la repolarización. Cuando ha llegado el corazón a su máxima contracción, ¿ya? Llega un momento en el cual esa contracción empieza a perderse, fase 1, pero no deja de estar contraído, es un inicio del proceso de relajación. Normalmente lo que nosotros debemos entender es que la meseta, que es la fase 2, es la parte más importante en el potencial de acción para entender la función que tiene la fibra miocárdica. ¿Por qué? Si yo no tuviera meseta,
esa repolarización, ese proceso de relajación o relajamiento de la fibra miocárdica sería muy rápido y no habría fuerza contráctil para realizar todo el proceso de eyección. Esta fase 2 lo que permite es mantener esa contracción todavía en proceso de relajación, pero aún la fibra contraída. Electrolíticamente hay una entrada de los canales de calcio de forma lenta. Estos canales de calcio que permiten el paso lento del calcio no permiten una relajación rápida, permiten que se mantenga el proceso de contracción, y ese proceso de contracción lo que hace es hacer que la fibra siga eyectando. Hagan de cuenta que es como cuando están lavando ropa a mano y antes de tenderla empiezan a escurrirla. ¿Qué es lo que hacemos para escurrir la ropa? Hacemos un proceso de contracción sostenida hasta sacar la mayor cantidad de agua posible. ¿Qué es lo que ocurre en la receta? Si bien la fibra miocárdica se está relajando, no está del todo relajada. La contracción se mantiene y esa contracción mantenida permite realizar la mayor parte del proceso de eyección o cisto. Siempre, como les recalco acá, basado o fundamentado en la entrada muy lenta de los iones sodio. En la fase 3, que ya podemos ver que es un poco más vertiginosa, ya se va a dar una repolarización propiamente dicha, en la cual va a haber salida de potasio por los canales y la célula va a empezar a perder cargas negativas. O sea, esas cargas negativas que se han ido al extracelular van a entrar más rápidamente al intracelular, que es su lugar normal, y la célula va a empezar a relajarse mucho más rápido hasta llegar a la fase 4, que es de reposo. Cuando llega a la fase 4, las cargas positivas todas ya son extracelulares, que es lo normal, lo de reposo. Las cargas negativas todavía están intracelulares, que es lo propio de la célula en reposo, y acá va a haber una salida de potasio por la bomba sodio-potasio, pero esta ya va a ser mucho más leve. En esto consisten las fases del potencial de acción. Este potencial de acción se lleva a cabo en todos los tipos de células a nivel miocárdico. No se lleva a cabo en todos los tipos de células. Van a haber células que van a presentar un potencial de acción que va a durar menos tiempo, que va a ser más corto, versus el potencial de acción que estamos estudiando ahorita, que es el más prolongado, o el que dura más tiempo. Estas células, las células que van a tener el potencial de acción más prolongado, las que se caracterizan por la meseta o por la fase 2, son aquellas células que se encuentran a nivel de miocardio en sí y que van a ejecutar el proceso de contracción. Mientras que las células que van a tener un potencial de acción más rápido, en las cuales no vamos a tener meseta, no hay meseta, van a ser aquellas células que solamente van a servir para el paso del estímulo nervioso. Células del nodo sinusal, del nodo ventricular, las fibras de Purkinje, las de His, etc. ¿Está claro? ¿Qué células son las que tienen potencial de acción prolongado y qué células son las que tienen potencial de acción lento, rápido, ¿no? Muy bien, a ver. Acá. La célula miocárdica es esta de acá, ¿ya? La cual va a estar ubicada ya en los ventrículos, los que ejecutan el movimiento de contracción. Mientras que, por ejemplo, las primeras, las de arriba, son aquellas que van a estar ubicadas en el nodo sinusal en este gráfico, que solamente van a permitir el paso del estímulo eléctrico. Es por eso que no tienen meseta, a diferencia de estas. ¿Ok? ¿Ha quedado claro la potencia de acción? Clarísimo. ¿Seguro? Si yo entiendo cómo se va a dar el estímulo eléctrico, ya puedo buscar y entender cómo es que se da el ciclo. Ustedes ya deben tener claro, debemos entender todos. Primero, que el corazón, la cavidad, los cuatro cavidades, no van a contraerse ni relajarse al mismo tiempo.
no es fisiológico, no es normal. Siempre el corazón derecho se va a contraer un poco antes que el corazón izquierdo. Esto para permitir una hemodinamia normal. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar el ciclo con el estudio de las aurículas. Las aurículas que van a entrar en un proceso de sístole o de contracción auricular. Para este momento, ¿qué pasó? Las aurículas, después de que han terminado de vaciar su contenido, empiezan a relajarse, porque van a aceptar la sangre que llega de las cavas a la aurícula izquierda y de las venas pulmonares a la aurícula, aurícula izquierda. ¿Okay? Las cavas a la derecha y las pulmonares a la izquierda reciben la sangre, se llenan de sangre y están listas para contraerse. Ahí comienza un proceso que se denomina acá el inicio de la sístole auricular. ¿Por qué? Porque una vez que ya la aurícula recibió todo el volumen, hay un proceso inicial que se denomina contracción isovolumétrica a nivel auricular. La contracción isovolumétrica no es otra cosa que el inicio, la preparación que se da a nivel de las células miocárdicas para dar el proceso de contracción más efectivo, la sístole. ¿Okay? Entonces, esa sístole lo que hace es aperturar las válvulas auriculoventriculares, se contraen las aurículas y permiten el paso de la sangre de aurículas a ventrículos. Esta apertura de las válvulas auriculoventriculares es el inicio del proceso de contracción, ¿ok? De las aurículas. Pasa la sangre a los ventrículos, ¿ya? Acá lo que vamos a encontrar es que la sangre que está pasando a los ventrículos está encontrando un ventrículo que está relajándose, está aceptando toda la sangre. Lo fisiológico es que solamente acepte sangre de las aurículas, nada de la aorta y nada de la arteria urinaria, ¿ok? Entonces se empiezan a dilatar las paredes de los ventrículos, se relajan al máximo y aceptan todo el volumen que les pasa a las aurículas. Una vez que eso se da, hay un proceso de contracción inicial, que es la contracción isovolumétrica a nivel de los ventrículos. El ventrículo también se alista para contraerse. Y para ese momento ya cerró las auriculoventriculares y cerró las semilunares. Ojo, están cerradas, porque recién está iniciando el proceso de contracción ventricular. El cierre de las auriculoventriculares me da el primer ruido cardíaco. ¿Listo? Y como estamos hablando del inicio de la contracción ventricular, una contracción isovolumétrica, tenemos la representación eléctrica de este evento en el electrocardiograma, que es el complejo QRS. El complejo QRS en el EKG representa única y específicamente la contracción ventricular, nada más, solo contracción ventricular. ¿Ok? Entonces, una vez que ya terminó el proceso de contracción isovolumétrica, se mantienen cerrados los dos tipos de grupos valvulares, empieza la contracción en sí, la sístole ventricular, la eyección de sangre, en la cual se da la apertura de la tanto de la arteria aorta como de la neuronal aórtica como de la pulmonar, y se cierran las aurículas ventriculares. Esta es la sístole ventricular con eyección rápida. Se da todo el proceso de contracción, ¿ya? Y empieza a haber un llenado pasivo a nivel de las aurículas. Este llenado pasivo se denomina relajación isovolumétrica. Es un proceso, un lapso de tiempo en el cual las paredes todavía se encuentran algo contraídas, pero empiezan a relajarse. Ese inicio de relajación hace como una suerte de presión negativa, facilita la entrada de la sangre que proviene de las cavas y de las venas pulmonares, ¿no es cierto? Inicia ese llenado. Para eso, las aurículas ventriculares están cerradas. Se empieza el inicio de la diástole ventricular o la relajación ventricular. Si yo quiero encontrar esto
graficado en el EKG, debo buscar la onda T. La onda T grafica solamente la relajación o la repolarización ventricular. Listo. Entonces, una vez que yo tengo esto, empiezo a recibir toda la sangre a nivel de la zona. Se da el proceso de contracción auricular, recibo la sangre a nivel de los ventrículos, se da la diástole ventricular con el mismo evento, con una ventricular rápido, y se da también la sístole ventricular. Y retorno a la contracción auricular. Entonces, ¿cómo va el ciclo cardíaco? Contracción auricular, ¿no es cierto? Se relajan los ventrículos, llega toda la sangre al ventrículo, empieza a contraerse el ventrículo, eyecta y en paralelo se está relajando la aurícula. Recibe la sangre, el ventrículo está vacío, empieza a contraerse la aurícula y el ventrículo se relaja. Mira, ese loop que nos han enseñado en fisiología no es del todo irreal. El loop lo que representa son los cierres, los grupos vasculares. Pero no es que el loop representa la contracción de las aurículas en sí, no así en simultáneo en todo caso. ¿Ya? Y el loop tampoco representa el cierre de las o la contracción de los ventrículos en simultáneo, sino siempre hay un retraso fisiológico. Pero en esencia es lo mismo. Contracción auricular, contracción ventricular, contracción auricular, contracción ventricular, relajación. ¿Ya? Esto es ciclo. Ahora, dentro de lo que es el ciclo cardíaco, debemos entender cómo funcionan las presiones y los volúmenes dentro de la cavidad más importante que tenemos en el corazón, que es el ventrículo. ¿Ok? Hay momentos en los cuales el volumen que va a contener el ventrículo izquierdo se va a mantener y las presiones van a empezar a variar. Van a haber momentos en los cuales los volúmenes, las presiones a nivel ventricular izquierdo se van a mantener y los volúmenes van a empezar a variar. Vamos a tener un cuadro de doble entrada, en el cual vamos a hablar de la presión dentro del ventrículo izquierdo versus el volumen dentro del ventrículo izquierdo. Vamos a partir de este punto, el punto cero. El punto cero, ¿qué representa? En cuanto al eje de las X. Si es volumen, hablamos de mililitros. Y si es presión, hablamos de milímetros de mercurio. Entonces, chicos, es la relación entre mililitros, volumen, y milímetros de mercurio, presión. ¿Okay? El punto cero, el punto de inicio, en el cual inicia este ciclo, en el ventrículo izquierdo, es el punto cero, el cual me debe hacer entender que debo encontrar un volumen de 50 ml en el ventrículo izquierdo después de la última contracción. Doctor, pero cuando se contrae el ventrículo no se vacía, no se vacía. El ventrículo contiene un volumen telesistólico, que es de 50 ml. ¿Y la presión cómo está con respecto al eje de la Y? Abajo, está casi en cero, ¿no es cierto? Casi no hay presión, porque estamos empezando un nuevo ciclo. El nuevo ciclo consiste en recibir. Entonces, estamos comenzando con un volumen inicial que siempre va a estar ahí, de 50 ml, y una presión casi en cero. Iniciamos la recepción de volumen. Empieza a relajarse el ventrículo izquierdo. Al relajarse, ¿qué es lo que pasa? Empieza a recibir volumen. Entonces, ¿qué va a incrementarse? El eje de las X. ¿Y hasta cuánto va a llegar? Más o menos hasta unos 120 ml. La presión ha subido o ha bajado, casi no, se mantiene. Entonces, al inicio del ciclo, cuando el ventrículo está relajándose y acepta volumen, no hay cambios en la presión, pero sí hay cambios en el volumen. Y llega a haber un máximo de 120 cc promedio en el llenado ventricular. Una vez que ya se llegó a llenar el ventrículo, ¿verdad?, con el máximo de relajación de sus paredes, estamos en el punto B. Acá ya hay un volumen telediastólico. ¿Qué significa telediastólico? Un volumen al final de la diástole.
ml aproximadamente. Una vez que el corazón ya llegó a eso, está en el punto B, tenemos que empezar a inyectar. Tenemos que empezar a hacer contracción a nivel ventricular izquierdo. Si yo empiezo a hacer, si el corazón empieza a contraerse, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber aumento de presión y el volumen se mantendrá. No va a disminuir también el volumen, ¿no es cierto? Pero como estamos en contracción isovolumétrica, vamos a tener tanto las aurículas ventriculares como ahora pulmonar cerradas. Es contracción isovolumétrica. Es el inicio del proceso de contracción. Todavía no es eyección efectiva. Las paredes del ventrículo están comenzando a prepararse para eyectar, pero ya están en proceso de contracción. Y si la fibra está en proceso de contracción, la presión incrementa. Si la presión incrementa, no va a haber cambio en el volumen, porque todavía no hay eyección. Y pasamos al punto C. En el punto C ocurre un evento. La válvula aórtica empieza a abrirse. Y si se abre la válvula aórtica, ya inicia el proceso de contracción o eyección efectiva a nivel del ventrículo izquierdo. Con eso, la presión aumenta un poco más, pero el volumen empieza a descender. Regresamos hacia el C. O bueno, no es el C, sino así. Y llegamos al punto D, en el cual la presión máxima del ventrículo sería efectiva. La inyección ha sido fisiológicamente completa y nos quedamos con un volumen de 50 ml. Al llegar al punto D ocurre otro evento que es el cierre de la válvula aórtica. Y con eso retornamos al inicio. Disminuye la presión porque empieza a relajarse el ventrículo, ¿no es cierto? Y llegamos al punto A, en el cual el volumen residual que tenemos es de 50 ml y tenemos una presión casi en cero para retomar el ciclo de contracción. ¿Se entendió? ¿Se tienen claros los volúmenes, por favor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctora. Es muy similar, solamente que este estudio lo hacemos en específico porque este ventrículo izquierdo es el que da sangre por el corazón. ¿Ya? Solamente por eso. Pero sí, o sea, se tienen sus presiones y todo a nivel del ventrículo derecho. Obviamente va a ser diferente, los valores van a ser muy distintos. ¿Por qué? Porque la presión que ejerce el ventrículo izquierdo es mucho mayor porque enfrenta resistencia vascular, todo es diferente. En cambio, el ventrículo derecho solamente se enfrenta a la presión menor. Entonces las presiones van a ser, por sí, mucho menor. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Seguro? Entonces, lo que voy a mencionar hace poco, nuestro lúpulo, ¿no es cierto? Aurícula derecha, aurícula izquierda, se llenan, se relajan y se llenan. Empiezan a contraerse, tanto aurícula derecha como la izquierda. Empiezan a llenarse los ventrículos. Los ventrículos también empiezan a relajarse para aceptar toda esta sangre. Una vez que ya ocurrió toda la sístole auricular, los ventrículos están llenitos de sangre. Empieza la contracción isovolumétrica. Empieza a contraerse y empiezan a inyectar sangre, tanto a la aorta como a la arteria pulmonar. En este momento hay cierre de los círculos ventriculares. Nada más. Se termina de vaciar el ventrículo y empiezan a relajarse las aurículas para recibir la sangre, tanto por las cavas como por la vena. Y se ve. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Están seguros? Ya, listo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Está todo claro? ¿Están seguros? Es corto, pero es importantísimo. Es gravitantemente importante para que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No hay pregunta? No juzgan. ¿Prefieres acercar? Ya, ok. Esta válvula es el ventrículo. Ok. Esta donde es de salida, que sea
la mitral, y la otra salida que sea la válvula óptica, o donde va a salir la sangre. El ciclo comienza cuando el ventrículo empieza a llenarse. O sea, la válvula mitral y entran todos los que quieran entrar. Estas son paredes rígidas, pero el ventrículo no, pero los ventrículos son extensibles. Los ventrículos son extensibles. Entonces entra toda la gente acá y se empieza a relajar más y se abre mucho más el ventrículo. ¿Okay? Cuando he llegado a un máximo de contenido, el ventrículo de por sí empieza a tener la necesidad de sacar el gente. Eso se llama contracción isométrica. Entonces, cuando entró toda la gente acá, no había presión, se estaba relajando encima, ¿no? Pero ya había acá 50 ml de personas, 50 ml, ok, pero no hay presión. Cuando ya todo se llenaba, empieza a haber aumento de volumen, hasta una cantidad de 120 personas aproximadamente. Y ahí recién hay el estímulo para que el ventrículo empiece a contraerse. Se cierra la mitad y se abre la válvula, porque por acá solamente entran, no pueden salir. Fisiológicamente, por la mitad solo entra. Y por la aorta, fisiológicamente solo debe salir, nada debe entrar. ¿Okay? Fisiológicamente. Entonces, se cierra la mitad. Se cierra. Y se da un volumen de diastólico, o sea, al final de la diástole se terminó de relajar y ha permitido el ingreso de la mayor cantidad de gente. ¿Qué hemos dicho? 120 personas. Como ya entraron los 120, hay que empezar a sacarlos. Se da la contracción isovolumétrica. Pero en la contracción isovolumétrica todavía no se abre la válvula óptica. Solamente empiezan a juntarse las paredes, empiezan a contraerse la válvula óptica. ¿Ya? Como va a haber aumento en la contracción, la presión es la que sube, pero las 120 personas continúan todavía. Una vez que llegan al punto C, se abre la válvula óptica y empieza a hacerse efectivo el proceso de contracción. Ahí sí, el aura empieza a sacar un poco. Con eso, para terminar de sacar a la gente, va a haber todavía un aumento de presión, pero la cantidad de gente va a estar disminuyendo. 120, a 110, a 105, hasta llegar a 50. Los 50 que nunca van a salir. ¿Ya? Entonces, llegó a los 50, como ya no hay más que sacar, la presión empieza a disminuir. Y llega al punto en el cual casi no hay presión, pero se mantienen las 50 personas dentro de la caja. Ahora, personas igual en medias. Y listo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Seguro? Muy bien. Eso sería todo. Es corto. Pero es importante. Por favor, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar? Primero revisen si han grabado, si han tomado notas, que sea. Revisen bien los gráficos de acá. Una vez que entiendan bien los gráficos y entiendan la explicación, recién vayan a hacer un libro de fisiología. Porque el libro de fisiología es mucha literatura y poco comprensible muchas veces. Ahora, no sé qué libro de fisiología han utilizado acá. No, es todo un Gano, a mi parecer, explica algo mejor que Gano. Es un poco más amplio, pero, o sea, le da más detallado el dato. Entonces, de repente le puede ayudar un poco más a mí. Pero primero, como les digo, no se vayan al resto de frente ahí. Primero entiendan también estas cosas que les he dado y recién después de hacer el episodio. ¿Ya? Listo. ¿Seguro que no hay preguntas? Nada. ¿Están todos seguros? No, como les digo, el volumen que van a recibir es un poco menor, son 20 ml, creo que sería como volumen, si no lo recuerdo. Entonces, no te digo, se tiene que ver mucho con la presión que tiene que realizar, y la presión es mucho menor, pues es mucho menor.
Ya. Gracias.